Está con nosotros Alejandro Grandinetti. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto estar con vos. A ver, 145.000 visitantes hubo en un plazo del 21 de diciembre hasta ¿qué corte? 31 de enero. 31 de enero. Y comparado con las otras provincias, muchas de ellas, sobre las cuales se compara, lo hace el Ministerio de Turismo de la Nación, que empezaron los primeros días de diciembre, ¿no? Nosotros acá empezamos el 5 de diciembre en los departamentos del sur, pero incorporamos toda la provincia, como vos bien decís, el 21 de diciembre, ¿no? Y sorprendidísimo, porque es cierto, lo habíamos hablado contigo, veíamos lo que venía ocurriendo en el hemisferio norte, en la temporada de verano, cuando nosotros estábamos en el invierno, cerrado y prohibido el turismo acá, cómo nos teníamos que ir preparando, cómo podíamos mantener abiertas las cabañas, los hoteles, que realmente fue un año espantoso. Y incluso antes de la apertura del turismo en la provincia de Santa Fe empezamos una campaña, creo que nunca antes había ocurrido, de envergadura nacional, con los principales medios escritos de la Argentina, con los principales radios. Continuamos, vos lo habrás visto en diferentes medios, sabiendo de que efectivamente si nosotros promocionábamos nuestro destino, pero además no solamente promocionábamos Santa Fe por Santa Fe, sino que hacíamos acuerdo con los empresarios y trabajadores para tener ofertas en alojamiento, con los comerciantes adheridos para que le den algún otro tipo de atractivo, íbamos a tener una buena temporada. Y estos 150.000 permisos para visitar la provincia de Santa Fe, que es una estadística que, reitero, aparece en el formulario verano de la página oficial del Gobierno Nacional, o sea, con número de documento, nombre y apellido, nos colocó arriba de los grandes tanques, por esto de la pandemia también, claro, sí, está, ¿no? Como por ejemplo Misiones, tenemos más turismo que Misiones, tenemos más turismo que Tierra del Fuego, más que Jujuy, Tucumán, Chubut, digo, realmente destinos muy consolidados. Sin embargo, esta campaña de, como te decía, de promoción más difusión nos permitió acercarnos con un dato de color que me gusta, que lo usamos incluso como testeo, ¿no? Que ahora que tenés trazabilidad de dónde vienen, quiénes vienen y demás, nos permite sacar conclusiones. Cuando se restableció los vuelos entre Rosario y Neuquén, a pedido de principalmente muchos empresarios que viajaban para hacer negocios en Vaca Muerta, con una frecuencia de 2 vuelos semanales de JetSmart. Dije, bueno, vamos a probar a ver si podemos traer a algunos neuquinos a la provincia de Santa Fe. Hicimos una promoción en redes, comentamos que efectivamente estábamos con promociones en hotelería, de hoteles 5 estrellas hasta hostels, y con la ciudad de Rosario también incorporando algunas entradas 2x1 para el balneario de la Florida, entrada para el tríptico de la infancia gratis, en fin, armamos y promoción en el aeropuerto, y logramos que en ese periodo de tiempo, creo que empezó incluso mucho más tarde, creo que fue los primeros días de enero, los vuelos de estos vuelos, vinieron 1.000 visitantes. ¿1.000 visitantes? 1.000. Bueno, pero eso, la verdad. Por eso aparece en el ranking y no era un destino, obviamente que también lo promocionamos como la puerta de entrada para Entre Ríos, es saber utilizar las oportunidades que se nos presentaban. Ahí diste un tip, me parece que es muy importante, porque muchas veces se han propuesto trabajar en conjunto con Entre Ríos para generar justamente una simbiosis, pero nunca funcionó. Esta vez te pudiste contactar con tu colega par, digamos, Gastón Irasusta y Juanjo Bailo, que es un plan, digamos. Sí, en realidad Entre Ríos está mucho más arriba que nosotros, como la mayoría de las provincias. Nosotros partimos de la base de que, yo te diría que de 24 provincias estábamos en el 24. Porque no había una política de Estado, y en esto, cuando uno habla de política de Estado, no es una política de Omar Perotti, que fue el primero que la propuso y que la tenía claro incluso antes de la pandemia, sino que la compartimos con el resto de las fuerzas políticas, con Emilio Jatón acá, con Pablo Hafkin en Rosario, con los legisladores de la oposición. Creo que en eso estamos viendo todos de que teníamos que poner un motor. Mira, te lo pongo a vos que te gustan los números, Rodrigo, y ya te contesto lo de Entre Ríos. Si vamos a poner por número 150.000 personas ingresaron, cada uno de ellos gastó 3.500 pesos entre comida, alojamiento y demás, digo que es un número hasta conservador, que estuvo 5 días de pernocte en diferentes lugares. Estamos hablando de un impacto de 2.600 millones de pesos en un mes.
que ingresan de los bolsillos del resto de las provincias hacia la provincia de Santa Fe. Entonces, esto no pega solamente en el sector turístico, sino que derrama. Con respecto al tema de Entre Ríos está arriba de nosotros, es uno de los grandes tanques. Ellos vienen trabajando en forma consecuente de hace varios años. Hicieron que es envidiable, un desarrollo de parques acuáticos. El producto de termas es sumamente competitivo, yo te diría que está entre los mejores de la Argentina y no sé si de Latinoamérica. Y bueno, nosotros acá todavía tenemos algunas leyes restrictivas, por ejemplo, para hacer... termas, por ejemplo. Termas. Había digamos, proyectos en la zona de la Ruta 1. Exactamente. Y tenemos uno en la Ruta 11, en Carcaraes, que está la terma, pero bueno... Pero también hay mucha resistencia de parte de algunos vecinos y políticos, digamos que... Yo recuerdo muy bien, en Santa Rosa de Calchines había... un emprendimiento y los mismos vecinos de Santa Rosa de Calchines dijeron no porque es contaminante, empezaron... A ver, toda actividad humana es contaminante. Lo primero para tener, me parece, en cuenta es que no tenés una vertiente, vos estás sacando agua termal. Si vos estás sacando agua termal es como una pileta, no es que todos los días estás llenando la pileta. Claro. La llenas una vez y puedes tener modificación, filtrado y demás con las mismas propiedades y tenés que tener un tratamiento. Cuando sacás esa tierra, esa agua, antes de volcarla a un curso de agua, tenés que tratarla como una curtiembre, como una celulosa, como cualquier tipo de actividad industrial que genera recursos. Creo que es un debate que se tiene que dar con planteos científicos, adultos, y no plantear... Y claro, porque si no, a ver, si... o sea, es el mismo Paraná. Claro, Entre Ríos puede... Entre Ríos, Santiago del Estero. Santiago del Estero, digo, es un producto como para analizarlo. Yo creo que lo peor que nos puede ocurrir es esa anteojera de decir, bueno, ecologista no se puede tocar. Siempre la actividad humana tiene un impacto. Nosotros estamos sobre... Y como dato, digo, estamos incorporando con el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia 2.600 hectáreas ribereñas como áreas protegidas para hacer ecoturismo. Estamos pensando ampliar el Parque Nacional Isla de Santa Fe de 4.000 a 160.000 hectáreas como máximo. Entonces digo, el turismo verde es lo que se viene, turismo de naturaleza, verde y de cuidado. Ahora, con respecto a estos temas de emprendimiento, creo que todo tiene que ver con el impacto real probado y el grado de tratamiento que vos tengas con los efluentes o los desechos, lo mismo que si haces viviendas en la isla. Tal cual. La primera... es el impacto, digamos, que puede, cualquiera, digamos, puede decir, che, permitís instalación sobre la vera del río, de cualquiera de los ríos, digamos. Hay un estudio de un científico rosarino, muy reconocido internacionalmente, que es Claudio Belloso, que hizo un estudio sobre el impacto de la ganadería. Una vaca, por el tema del estiércol, contamina 21 veces más que un individuo. Entonces, si vos tenés frente a la ciudad de Rosario, por ejemplo, 1.000 cabezas de ganado, multiplicarlo por 21. Eso sería una población de 200.000 habitantes. Si tenés solamente 1.000, si tenés 10.000, entonces digo, a veces hay que tener... Tampoco estoy de acuerdo con que haya ganadería intensiva, creo que también tiene que ser cuidado, y también tenemos que dar trabajo. Que fue un debate que sucedió con la quema de pastizales, los incendios, digamos, en la zona del Delta del Paraná. Que creamos los faros de conservación. O sea, si vos me decís cómo es el turismo que yo imagino para Santa Fe, el turismo verde. O sea, como Entre Ríos, que volviendo a la pregunta que vos me hacías, Rodrigo, pudo instalar el tema de todos los verdes. Una campaña fantástica, ¿no? Creo que Santa Fe se diferencia de Entre Ríos en que tenemos la segunda ciudad de la Argentina, que es Rosario, no me cabe ninguna duda, a la vera del río Paraná, con una oferta cultural muy importante, y además toda nuestra propuesta de cabañas a lo largo de casi 800 kilómetros, que no lo tiene Entre Ríos, que te permite ir de Villa Constitución hasta Florencia, donde te van cambiando todas las alternativas de cursos de agua secundarios, ¿no? como el Coronda, como el San Javier, después pensar en el Carcarañá, ni hablar de Melincué, la Laguna de Cristal. Y la otra diferencial, y el otro diferencial que tenemos a nivel importante es el histórico, ¿no?
La situación de la provincia de Santa Fe con pandemia, con calendario, digamos, de vacunación. A ver, ¿han estudiado bien cómo van a ser o cómo fueron los protocolos que debían bajar de provincia a cada uno de los municipios de comuna? Porque eso te genera también estar reuniéndote con presidentes comunales, intendentes, explicarles, digamos, cómo debe ser, digamos, la situación sanitaria, articularlo con el Ministerio de Salud. Sí, la verdad que desde el primer momento, cuando se reorganizó el gabinete en función de este comité de crisis por el impacto de la pandemia, teníamos en claro que la salida iba a ser con el tema de protocolo. De hecho, fuimos la segunda provincia de la República Argentina en lograr el Safe Travel, que lo otorga la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Turismo, en la cual te certifica que la provincia como tal, por sus protocolos, podías hacer turismo seguro. Después se bajó a las ciudades, la tiene Santa Fe, la tiene la ciudad de Rosario, la tiene Rafaela, lo tiene San Lorenzo, Reconquista, bueno, no me quiero olvidar, Santa Rosa de Calchini creo que también lo tiene, también la tienen empresas. O sea, nosotros entendemos que efectivamente esta pandemia no iba a ser de un año, tampoco no va a terminar en el 21 desgraciadamente, sino que probablemente tengamos un año y medio de convivencia con esta nueva normalidad, que después va a disparar otra forma de turismo, más vinculado, entiendo, a experiencias que a lugares, con mucha afluencia al turismo de naturaleza y turismo de campo. Pero sí, cuando nosotros coordinábamos con los municipios y comunas y con los prestadores, de hecho estamos hablando de 150.000 visitantes y no tuvimos un pico de contagios. Ni siquiera, mira, hoy tenemos entre el 85 y el 100% de ocupación de las cabañas. Y eso lo dicen los cabañeros, Gran dato la eso. misma cámara. Gran dato. Exactamente, entre el 85 y el 100%, ocupación para carnaval, ocupación ya reservas para Semana Santa. Y si hubiéramos tenido un 30% más de infraestructura, seguramente la hubiéramos cubierto. En las ciudades es diferente, es más complejo. Sobre todo porque estamos con temperaturas muy altas, tanto Rosario como Santa Fe no son ciudades preparadas para el disfrute, pero bueno, se ha ido acomodando a esta nueva realidad. Pero digo, estas cabañas y en estos lugares pequeños donde a veces se duplican la cantidad de visitantes con respecto a la población, Santa Rosa de Calchines, Rincón, Funes, para poner en el sur, Arroyo Leyes, Helvecia, no han tenido disparadores como sí ocurrieron en otros lugares de la costa. Lo que quiere decir que se han respetado protocolos, han sido eficientes y además la infraestructura nuestra está, creo que de la mejor manera preparada para el tema COVID, porque las cabañas de por sí son burbujas, burbujas familiares o afectivas. Entonces, si tenemos cuidados en los otros lugares comunes, nos da cierta asepsia que nos permite trabajar bien. Me sorprendió, digamos, el tema de sobre todo en el Gran Rosario, fuera de lo que es la ciudad, como la cantidad de quintas alquiladas, y acá en la ciudad de Santa Fe también, en Rincón, en la zona de country inclusive. Bueno, me llamó la atención eso, digamos, cómo va mutando todo, ¿no? Cuando hablábamos de los 150.000, por eso algunos hay confusión y dicen, che, pero no se vieron en la ciudad y demás, ¿no? Porque muchos de ellos también terminaron con apartamentos a través de una página de alquileres, otros en el tema de quintas, por eso aparece Funes, por eso aparece Rincón. Pero bueno, también todas las ciudades están empezando a cambiar su fisonomía en función de esto. En el caso particular de esta ciudad que está cercana a Rosario, que es Funes, lo mismo que Baigorria, han estallado. Hay una experiencia muy linda en General Lagos. Ahí Esteban Ferri decidió, nos pusimos de acuerdo, empezamos a hablar. Al comienzo de la pandemia parecía una quimera armar un balneario en una reserva natural con Erika Gonet. Lo declaramos reserva natural, era un islote, frente, o sea, es una ciudad que estaba solamente vinculada a la agroexportación. Estaban las multinacionales más importantes radicadas allí y no tenían un lugar para disfrutar del río Paraná. Bueno, había un islote que estaba muy cerquita de allí, que había un barrio de pescadores que se está interviniendo con la Facultad de Arquitectura de la UNR y se desarrolló un balneario, ¿no? Muy grande. Y junta 3.000, 4.000 personas por día.
la inversión que le llevó a Lagos fue recuperada en 1 semana y media, con el cobro de entrada. Y antes vos me decías, bueno, ¿estaba el recurso? Sí, estaba. Lo que no había era la visión de que efectivamente podía ocurrir, y obviamente la pandemia que nos restringe nuestros desplazamientos, hace que esto florezca. O al lado Figuera, que tienen un camping que me decían 800, 900, yo lo recorrí un sábado con muchísimo calor, donde está el Salto de Pavón, que es un lugar fantástico, en un lugar histórico donde se desarrolló la batalla de Pavón. Bueno, juntan también gente que viene de San Nicolás, gente que te viene de provincia de Buenos Aires, y eso yo haciendo la consulta y entregando folletos de la Secretaría y recorriendo con el intendente, ¿no es cierto? Sí, sí. La situación de lo que hablamos al principio del año, sobre todo del año pasado, antes de la pandemia, en una de las notas que me pudiste dar, recuerdo muy bien una frase que la repite constantemente Perotti en el gabinete. Hay que generar divisas, o sea, divisas, digamos, dólares. Hay que traer dólares, euros a la provincia de Santa Fe. Sé que tuviste la iniciativa de generar una ronda de negocios con empresarios que inviertan justamente en atractivos turísticos. O sea, que van desde parques acuáticos, aprovechando, digamos, todo. La laguna Setúbal está desaprovechada en muchísimas cosas, ¿no? Lo hemos hablado contigo. Y digo, ¿cómo quedó eso? ¿Cómo quedó esa situación? A ver, obviamente que la pandemia cambió y estamos en la peor crisis de la historia de la Argentina moderna en cuanto a caída de PBI del año 2020. Yo lo que estoy viendo es que la provincia de Santa Fe es la que más fortalecida, aún en la caída, estuvo de la República. Hay datos incontrastables. Aumentó la venta 2020 contra 2019 un 86% de maquinaria agrícola. Aumentó la exportación de leche en polvo un 36% noviembre de 2020 contra noviembre de 2019. La actividad industrial está al 4,4% noviembre del 2020 contra noviembre, con pandemia. O sea, lo que yo digo es, la provincia de Santa Fe, no en todos los rubros, me decía el comercial, no, el comercial está todavía abajo. Las grandes ciudades las que más han sufrido, pero el resto, vinculado principalmente a nuestra matriz productiva, realmente es la que está respondiendo rápidamente, sobre todo el tema industrial. Mira, yo estuve en Villa Guillermina el viernes pasado, a 100 años de la rebelión de la Forestal, y allí había un empresario que había donado parte de una tierra donde se estaba haciendo, donde se hizo ese evento y donde se emplaza un centro de interpretación histórico, cultural, realmente muy, muy bueno, ¿no? Y bueno, él decía que tenía 7 empresas, daba empleo a 1000 empleados, que Villa Guillermina, por la historia de la Forestal y demás, era su lugar, se quebró, se emocionó, era el lugar que él deseaba, que él decía que bueno, se hacía, él era un empresario familiar, y dar trabajo él lo consideraba como un hecho fundamental, pero decía, bueno, nosotros nos damos abasto, por ejemplo, en el tema de trabajo. Y bueno, ahora estamos trabajando para, por ejemplo, poner esa identidad de pueblos forestales como un atractivo turístico en un paisaje que es hermoso. O sea, vos tenés cuña boscosa chaqueña que te ingresa con los quebrachos, algarrobos, tenés selva en galería y tenés los bajos submeridionales, todo en 40 kilómetros. Palmares, fantástico. Es hermoso. Pero de a poco esa infraestructura, como vos bien decías, requiere de una continuidad, de un plan estratégico. Si vos me preguntás hoy cómo estamos en eso, yo creo que lo que primero también estamos trabajando, y probablemente en los próximos 40, 45 días lo podamos anunciar, en un programa de estímulo de tierras para infraestructura turística, y allí vamos a invitar al turismo social, o sea, principalmente a los sindicatos, como ocurrió en el desarrollo de Córdoba, en el tema de sierras, en el propio Chapalmadal, Mar del Plata y demás. O sea, creo que esas instituciones que tienen recursos, tanto nacionales como provinciales, ofrecerle a la provincia de Santa Fe como una alternativa para venir a invertir. Ya algunos de ellos lo están haciendo por motu propio, pero creo que tendríamos que darle el marco legal y normativo para que ese estímulo se traduzca. Muchos están esperando a ver cómo salimos de esta pandemia y me parece que también es razonable, ¿no? Vamos a una cuestión política. Dale. ¿Qué pensás vos de la
a ver, la cantidad de críticas que ha tenido, no solamente la gestión Perotti de parte del Frente Progresista, de algún sector de Cambiemos, sino también de mismos justicialistas, algunos, sobre todo en el Senado. ¿Cómo analizás esto, digamos, que va a seguir todo esto en un año político donde define, por ejemplo, el senadora nacional, diputados nacionales? Creo que a muchos le ha costado interpretar de que somos gobierno, que transitamos el peor año de la historia, cualquier ejecutivo de cualquier parte del mundo, por el tema de pandemia, y que eso requiere de una gran madurez de carácter político, ¿no? Y de también postergar las ambiciones personales. Contigo hemos hablado muchas veces, incluso antes de conformar el frente que terminó llevándolo a Omar Perotti a la victoria, a recuperar la provincia de Santa Fe, con una gran responsabilidad en lo político y con los ciudadanos santafesinos de toda la provincia. Y a mí me parece que faltó madurez por parte de algunos. Obviamente que la discusión, las divergencias y demás no solamente no son un problema, sino que son absolutamente necesarias, porque eso enriquece, siempre y cuando no paralice, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que se ha gestionado en una pandemia con un país que no tenía acceso al crédito internacional, estaba en default técnico, como dice el presidente Fernández, con una deuda muy importante, incluso se sacaban crédito para pagar los sueldos, a lograr el equilibrio en las cuentas, duplicar la infraestructura en salud, tener los recursos además de la infraestructura, hacer un hospital nuevo, quizás se puede hacer, lo que debes también hacer es llevarlo adelante con esto. La contención que hizo la provincia, hoy estuve con Danilo Capitani, el ministro de Desarrollo Social, la contención en las grandes barriadas del Gran Santa Fe, del Gran Rosario, que ya venían golpeados de 4 años de caída de la economía, que se vio agravado por esta pandemia. Bueno, digo, eso es también algo que por ahí no se ve. Digo, en ese contexto, ahora sí, vienen tiempos electorales. Nosotros, y conociendo a Omar, que es un obsesivo con el tema de la gestión, estamos muy enfocados en eso. Pero creo que tenemos elementos para mostrar que efectivamente se trabajó muy bien. Ale, como siempre es un gusto poder conversar con vos. Un verdadero placer, Rodrigo, lo mejor para vos y suerte en todos tus emprendimientos. Muchas gracias.